Ok, aquí estoy en mi panel frontal. Metí los valores 14.14 en X positivo, 14.14 en Y positivo y 10 en Z. Ok, me encuentro en el primer cuadrante. Al ser los dos valores iguales, seguramente yo tengo aquí un ángulo de 45 grados, que es el que está en θ1 y en θ2. ¿Sí? Los demás valores de R1 y R1 chiquito y R1 grandote, me parece que están bien, pero bueno, confírmelos ustedes. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo doy un valor positivo para X y un valor negativo para Y? Yo voy a tener un valor negativo de menos 45 grados. Vamos a verlo. Doy el valor negativo de menos 45 grados y, perdón, el valor negativo para Y y tengo un valor negativo para menos 45. ¿Qué pasa si yo tengo dos valores negativos, X y Y? Seguramente voy a estar a 45 grados del eje X negativo y eso quiere decir que estoy a 225 grados del eje X positivo. Démosle el valor. Se lo damos. Y entonces efectivamente yo estoy a 225 grados del eje X positivo. Si yo tengo un valor negativo para X y un valor positivo para Y, entonces yo tengo los 135 grados. Yo estoy a 45 grados del eje X negativo, pero estoy a 135 grados del eje X positivo, que es desde donde se miden los valores angulares. Con una simple suma, nosotros podemos resolver este problema. No hay ninguna magia. Adelante. Ok, entonces veamos los errores que nos está provocando el no considerar algunos valores. Vean esto. Aquí tengo 14.14 positivo en X y 14.14 positivo en Y. Si eso es cierto, la proyección de mi eslabón 2 y mi eslabón 3 debe de estar en el primer cuadrante. Y entonces el valor deberá ser un valor angular de 0 a 90 grados. En este caso, al ser estos dos valores iguales, aquí yo tengo 45 grados, lo cual está dentro de los 0 y 90 grados. ¿Sale? Vamos a ver de este lado. Si yo doy un valor positivo para X y un valor negativo para Y, al leer los ángulos en sentido de las manecillas del reloj, yo voy a tener un valor negativo, un valor angular negativo entre 0 y menos 90 grados. Veamos qué pasa si yo le doy negativo en Y. Ok, aquí yo tengo un valor negativo, lo cual está bien. Bien. ¿Qué sucede si yo tengo un valor negativo en X? Un valor negativo en X y un valor positivo en Y. Mi vector va a estar aquí, la proyección de mis eslabones va a estar en el segundo cuadrante y el ángulo va a ser desde el eje positivo X hasta mi eslabón, hasta la proyección de mis eslabones. ¿Ok? Lo que vemos aquí es que es mayor a 90 grados. Vamos a ver si el software nos los da. Tengo que poner a X negativo, y entonces al hacerlo, perdón, al hacerlo, no me da un ángulo de menos 45, ¿ok? Y ese no es un ángulo real desde donde está orientado mi robot. Bien, veamos el siguiente error. Si mi robot se posiciona en este tercer cuadrante, es decir, valores negativos para X y valores negativos para Y, yo debo de tener un valor angular de más de 180 grados. Más de 180 grados. Vamos a verlo. Y resulta que para estos valores que yo estoy ingresando, me da un valor de 45 grados, lo cual tampoco es posible. 45 grados se miden desde el eje positivo hasta la proyección del vector y no pasaría del primer cuadrante. Si estamos en el tercer cuadrante, el valor angular debería de ser mayor de 180 grados. Entonces este programa tiene un error. Resolvámoslo. Muy bien, aquí está el programa. Vamos a intentar resolver el problema. Yo lo voy a resolver para las coordenadas cartesianas, pero una vez que ustedes tengan lo que aquí estamos considerando, pues lo van a poder aplicar en cilíndricas, en esféricas y en ángulos directores. ¿Ok? Bien, entonces, para que nosotros podamos sumar 180 grados a nuestra teta,
Lo que tenemos que hacer es que los valores de X y de Y deben de cumplir ciertas condiciones. La primera condición es que X sea negativa y que Y sea positiva. O que X sea negativa y Y sea positiva. ¿Ok? Si escucharon mi lenguaje, yo estuve hablando de y o. ¿Perfecto? Eso quiere decir entonces que vamos a estar utilizando condiciones booleanas. ¿Ok? Y vamos a usar nuestros operadores booleanos. Vamos a usar también algunos comparadores que tienen que ver con el ser mayor o menor que X. Vamos a ver el primer caso. En el primer caso para X, en el segundo caso para Y. Para que estemos aquí, ¿qué tiene que suceder? Que X sea menor que 0. Entonces, X es menor que 0. ¿Sí? Y que Y sea mayor que 0. Si la condición se cumple, entonces nosotros podemos realizar la siguiente fase. En este caso, la situación es que los dos sean negativos, es decir, que los dos sean menores que 0. ¿Ok? Tanto X como Y. Alguna de las dos se va a cumplir. Bien, ¿qué pasa si alguna de las dos se cumple? Si alguna de las dos se cumple, entonces tenemos que sumarle a teta tenemos que sumarle el valor de 180. ¿Okay? Entonces vámonos resolviendo esto. ¿A quién se lo vamos a sumar? A teta. ¿Ok? Y si no, pues teta pasa tal como se había calculado. Vamos a borrar teta de este lado. Y entonces ingresamos los valores de teta por acá. Y de esta manera se resuelve ese problema que todos están teniendo, ¿sí? Encontrar el valor real de teta, midiéndolo desde el eje positivo X en sentido contrario de las manecillas del reloj para obtener un valor angular positivo, o desde el eje X en sentido de las manecillas del reloj para obtener un valor angular negativo. Esta es la solución. Vamos al panel frontal a ver a ver algunos ejemplos. Ok, aquí estoy en mi panel frontal. Metí los valores 14.14 en X positivo, 14.14 en Y positivo y 10 en Z. Ok, me encuentro en el primer cuadrante. Al ser los dos valores iguales, seguramente yo tengo aquí un ángulo de 45 grados, que es el que está en teta 1 y en teta 2. ¿Sí? Los demás valores de R1 y R1 chiquito y R1 grandote, me parece que están bien, pero bueno, confírmelos ustedes. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo doy un valor positivo para X y un valor negativo para Y? Yo voy a tener un valor negativo de menos 45 grados. Vamos a verlo. Doy el valor negativo de menos 45 grados y, perdón, el valor negativo para Y y tengo un valor negativo para menos 45. ¿Qué pasa si yo tengo dos valores negativos, X y Y? Seguramente voy a estar a 45 grados del eje X negativo y eso quiere decir que estoy a 225 grados del eje X positivo. Démosle el valor. Se lo damos. Y entonces efectivamente yo estoy a 225 grados del eje X positivo. Si yo tengo un valor negativo para X y un valor positivo para Y, entonces yo tengo los 135 grados. Yo estoy a 45 grados del eje X negativo, pero estoy a 135 grados del eje X positivo, que es desde donde se miden los valores angulares. Ok, entonces vayan viendo la manera de resolver esto, porque una cosa es el valor que tenga teta y otra cosa va a ser el valor que tengan nuestros motores, nuestras articulaciones del robot. Seguramente tienen que estar en valores que vayan desde 0 a 180 grados y eso es lo que nosotros tendríamos que ver. ¿Okay? Voy a dar esta parte nada más del programa porque es el problema que yo he observado en este momento.
Es importante también que ustedes pues puedan mejorar la presentación de su programa. Todos están presentando un programa que no tiene una presentación adecuada, entonces pues si ya terminaron su programa, ya nada más editen de manera adecuada para que el programa vaya teniendo pues una mejor disposición, una mejor presentación, que no se vea tan malhechote, tan hecho a la carrera, ¿ok? Sí, estaría bien. Aquí, por ejemplo, yo no coloqué, aquí debería de ver en cada una de estas, en cada uno de estos espacios, una descripción de lo que hay que hacer. Permítanme ver, por ejemplo, voy a colocar aquí, yo voy a ingresar esto. Ingrese coordenadas cilíndricas, ¿ok? En C1, ingrese el valor de X, ¿ok? En C2, ingrese el valor de Y. En C3, ingrese el valor de Z, ¿ok? Con estos valores obtendremos, ¿sí?, las coordenadas cilíndricas, esféricas y ángulos cilíndricas, esféricas y ahí no he puesto acentos, ángulos directores, ¿ok? Y bueno, esta leyenda lo que me da es una descripción de lo que yo tengo que hacer. Yo sé que tengo que ingresar los valores de X, Y y Z. ¿Okay? Tendría que repetir algo parecido para cada uno de estas posibilidades cilíndricas, esféricas y ángulos, ¿no? Y con esto pues darle una mejor presentación a mi problema. Insisto, los valores de Q1, Q2 y Q3 yo no los he resuelto. Los ángulos tienen que rotar de 0 a 180 grados, entonces tengan mucho cuidado en ese detalle. Hasta la vista.